Vemos ahora el tema de los contratos administrativos. Ya tenemos una idea de qué se trata este tema, porque cuando vimos la unidad 7, hicimos una comparación con diversas instituciones del derecho administrativo, y una de ellas fue el contrato administrativo. En ese momento veíamos que los contratos administrativos eran una declaración bilateral o de voluntad común, productora de efecto jurídico entre dos partes, de las cuales una está en ejercicio de la función administrativa. Vamos a desglosar un poco este concepto, esta definición. Ya sabemos que un contrato, así como en el derecho privado existe el contrato de alquiler, de compra-venta, de préstamo, de permuta, el contrato siempre nos arrima la noción de un acuerdo de voluntades. Por lo tanto, un contrato administrativo siempre va a ser bilateral. ¿Qué quiere decir? Que necesita de dos partes. Muchas veces, cuando nosotros hablamos de partes, no nos estamos refiriendo a dos individuos o dos personas, sino partes. ¿Por qué? Porque las partes pueden ser multilaterales, pueden ser dos, o sea, cada parte, el contratante y el otro el cocontratante, puede tener varias personas a su vez en cada una de las partes. ¿Cuál es la característica que nos definiría a un contrato administrativo para diferenciarlo de los contratos del derecho privado? La característica básica es que en los contratos administrativos, una de las personas necesariamente tiene que estar cumpliendo la función administrativa. Esa persona va a ser siempre un funcionario público, un agente público. ¿Recuerdan cuando vimos la teoría del órgano? Dijimos que el Estado no tiene pies ni manos, ni boca para hablar, sino que actúa a través de los órganos e individuos que son personas físicas. Entonces, acá hay que traer todo ese conocimiento de la unidad 7 con respecto al órgano individuo y el órgano institución. ¿Por qué hay que traerlo? Porque no cualquier funcionario tiene competencia para celebrar contratos administrativos en la escalera jerárquica de un organismo público, ¿no es cierto? Entonces, el contrato es una declaración bilateral, un acuerdo de voluntades, produce efectos jurídicos entre las dos partes, y una de las partes necesariamente es el Estado, un órgano del Estado, lógicamente cumpliendo la función administrativa. Acá no podríamos poner que está cumpliendo la función judicial, porque nosotros sabemos que si el órgano del Estado cumple la función judicial, no está celebrando un contrato, sino que está haciendo un fallo, una sentencia. Si estuviera celebrando la función legislativa, sabemos que no estaría haciendo un contrato, sino una ley, ¿me entienden? Entonces también hay que traer acá el concepto de función administrativa, que lo vimos en la unidad 7. ¿Cuáles son los elementos del contrato? Bueno, se parece mucho, como verán, al acto administrativo. Cabe recordar en este momento que cuando diferenciábamos acto administrativo, habíamos dicho que el acto administrativo es una declaración unilateral de voluntad con efectos individuales y directos. Bien, la primera característica que tenemos acá como elementos, que tienen que ser dos o más sujetos o partes, tiene que haber un elemento de voluntad, consentimiento, el objeto, la forma y las formalidades. Vamos ahora a ver particularmente cada uno de los elementos de un contrato. Estos elementos, recordamos, que son elementos esenciales, es decir, cuando falta alguno de ellos, el contrato tendría algún vicio. Los sujetos, respecto a los sujetos o partes,
dijimos que siempre una de las partes, el Estado, está cumpliendo la función administrativa. En cualquiera de sus grados, ¿no es cierto? Puede ser un ente nacional, un ente provincial, un ente municipal, y también respecto a los principios de centralización y descentralización, también se da que se firman contratos en entes de esta característica jerárquica. En cuanto al co-contratante, sería la otra parte, en primer lugar, deberíamos saber que el co-contratante siempre va a ser una persona a una persona física o jurídica, a quienes se les va a exigir determinados requisitos para contratar con el Estado. Estos requisitos tendrán que ver, en primer lugar, con que hay una necesidad, una obligatoriedad de inscribirse como proveedor del Estado. También hay requisitos que tienen que ver con tener la aptitud legal, las condiciones, la inscripción laboral, previsional, impositiva, y no estar inhibidos para contratar. Se dice que el contrato administrativo tiene una característica que es intuito personae, es una palabra en latín que significa que el contrato corresponde ser ejecutado por la persona que lo firma con la administración pública, no puede ser transferido. Es un contrato que quien sea que lo llegue al acuerdo con el Estado reúne determinadas características que no lo tienen otras personas. Por eso es que se hace, después lo vamos a ver más adelante, una selección de co-contratantes. En general, los contratos administrativos, ya sabemos, aunque ustedes no conozcan el concepto de persona humana y persona jurídica, los contratos administrativos se pueden celebrar, sabemos, con personas físicas u humanas, y personas jurídicas serían empresas, comercios. Con respecto a esto, también se pueden celebrar entre dos órganos del mismo Estado. En ese caso se llamarían contratos interadministrativos, porque son dos órganos del Estado. Con respecto al otro elemento, de la voluntad, el consentimiento, esto significa que el acuerdo de voluntades. ¿Cuándo llega a expresarse la voluntad? Bueno, lógicamente, de parte del co-contratante, la expresión de voluntad es instantánea, espontánea. En cambio, la expresión de voluntad del ente público, del órgano institución, requiere un procedimiento administrativo previo. ¿Por qué? Por el principio republicano de gobierno, ¿no es cierto? Respecto a que los fondos públicos del Estado, o la actividad administrativa del Estado, debe rendirse cuentas. Entonces tiene que haber un procedimiento escrito conforme lo establezcan las distintas leyes de procedimiento. Sabemos que las leyes de procedimiento son de competencia local, es decir, cada provincia dicta su ley de procedimiento y los órganos nacionales se rigen por la Ley de Procedimiento Nacional, y cada organismo público, como es el caso de la universidad, tiene a su vez su propia ordenanza de procedimiento administrativo. Por eso es local, o sea, cada organismo puede tener su propio régimen de procedimiento administrativo. La instrumentación se hace escrita en virtud de la seguridad jurídica, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces algunos contratos requieren a su vez de una autorización previa de otro órgano. ¿Cuáles son estos contratos? Bueno,
Por ejemplo, los contratos de concesión de servicio público. Ustedes habrán escuchado en los medios que cuando se trajo la empresa de transporte público acá en La Rioja, la concesión del servicio público a la empresa San Francisco fue autorizada previa a la concesión por el Consejo Deliberante. Es decir, hay contratos que requieren a su vez, dentro de todo ese procedimiento, la autorización del órgano legislativo. El contrato se perfecciona, el consentimiento, ¿no es cierto?, cuando la otra parte es notificada de que ha sido la beneficiada con la adjudicación de ese contrato, con la contratación. Y también en el caso, como dije antes, que el contrato por su naturaleza requiere la autorización del órgano legislativo, cuando este órgano autorizare el pliego presentado por determinada empresa, en este caso de transporte. Con respecto al objeto, no lo tengo justo al Power, bueno, con respecto al objeto, el objeto de los contratos rigen las mismas reglas que para los actos administrativos. Puede ser una obligación de dar, de hacer o no hacer, puede ser una obra, un servicio público, o cualquier actividad que a veces puede ser que fomente el interés cultural, científico o deportivo. Siempre el objeto debe trascender, digamos, y tener por fin el interés público. También entran como, digamos, algo natural del objeto de los contratos, que tienen que estar en el comercio. Las cosas tienen que estar en el comercio. Yo no puedo tener como objeto de un contrato administrativo, por ejemplo, vender una plaza, porque es un bien de dominio público, ¿no es cierto? Entonces no puedo vender una plaza. Sí puedo conceder el espacio público de una plaza mediante el contrato de concesión. Ustedes habrán visto en las plazas que hay kiosquitos, que venden cosas. Bueno, ese kiosco está allí usando un espacio público porque tiene un contrato de concesión. También así, el objeto del contrato debe ser determinado o determinable, tiene que ser lícito, obviamente, no prohibido por las leyes. Por ejemplo, no se podría contratar como una, digamos, una cuestión cultural que una carrera de galgos o una riña de gallos, porque ese objeto está prohibido por las leyes. Con respecto a las formas y a las formalidades, hay que hacer una diferencia. Las formalidades son todos aquellos pasos necesarios, legales, obligatorios, que la administración pública debe cumplir mediante un procedimiento administrativo para llegar a firmar el contrato. La forma tiene que ver cómo se instrumenta el contrato. Lógicamente, la forma en la administración pública va a ser prevalentemente escrita. Puede ser por escritura pública o un documento público. Todo lo que vimos para acto administrativo vale también para el contrato administrativo. Lo más interesante, digamos, una de las características que diferencian a los contratos, una de las características que diferencian a los contratos administrativos de los contratos particulares es esta cuestión que tiene que ver con la subordinación jurídica del co-contratante.
¿Qué quiere decir esto? Que podríamos decir como que toda la estructura del contrato, las cláusulas, el objeto, los plazos, la forma de pago, son ofrecidos desde la administración pública para los que quieran contratar con ella, y en realidad terminaría siendo similar o asimilable a un contrato de adhesión. ¿Por qué? Porque el particular o la otra parte que contrata con la administración pública poco puede introducir. O sea, el particular que se acerca a comprar los pliegos de condiciones o se acerca a querer satisfacer eso que la administración pública está pidiendo, no puede modificar en nada las cláusulas del contrato que ya están preestablecidas. ¿Por qué? Por esta cuestión, primero, que contiene lo que se llaman cláusulas exorbitantes, que son todas aquellas cláusulas que están, digamos, íncitas o implícitas en todos los contratos administrativos y tienen una característica de orden público que, como ya vimos antes, no pueden ser desvirtuada por los particulares o por la contraparte. Una de las cláusulas más, digamos, en la práctica que más se da es la famosa mutabilidad o ius variandi de los contratos administrativos. ¿Qué significa esto? Que unilateralmente la administración pública puede modificar la ejecución del contrato. Pueden modificar, por supuesto, con una cuestión razonable. Según dónde estemos contratando, por ejemplo, la ley de obras públicas permite en un 10% o en un 20%, depende del caso, de que se varíe a veces en la ejecución de la obra pública. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que no se le va a pagar? Sí se le va a pagar, solo que la administración pública tiene la capacidad de salirse del contrato inicial y agregar, por una cuestión que tiene que probar de interés público, agregar un 10 o un 20%, modificar en la ejecución del contrato. También otra característica es que puede ejecutar por sí el contrato o por terceros si considere necesario que la parte de la co-contratante no está cumpliendo con sus obligaciones. O sea, tiene esa capacidad de retraerle el contrato y hacerlo cumplir por sí misma o por tercero. Y otra de las cláusulas desorbitantes es dejar unilateralmente el contrato. Esto es lo que se llama técnicamente como rescisión. Una cuestión que no le acarrearía la indemnización al co-contratante, porque rescindir el contrato puede invocar, ¿no es cierto?, también que hay un incumplimiento por parte del co-contratante. Entonces, estas prerrogativas que tiene la administración pública vienen a romper con lo que en el derecho privado conocemos como igualdad de partes. Acá en la administración pública no hay igualdad de partes. No estamos en un plano de igualdad. No somos comprador-vendedor iguales, o inquilino y dueño de la propiedad iguales. Acá se rompe esa autonomía de la voluntad, se rompe la igualdad de las partes, justamente porque estamos viendo que la administración pública, todas las prerrogativas que tienen es en vistas a que cumple con el bien común. O sea que es un bien que está por encima está por encima del interés particular que tengan en los contratos privados. Por eso es que el orden jurídico público le ha dado a los contratos administrativos estas prerrogativas o cláusulas exorbitantes que son desconocidas en el derecho privado. En la próxima parte que viene vamos a ver
cómo se selecciona al co-contratante, porque es, digamos, es todo un procedimiento. No es que uno va y hace como cuando vende o compra algo, no es espontánea la selección. Por eso habíamos dicho, el conjunto de formalidades también se diferencian de los contratos privados.